un trabajo, o sea, o en este mercado. O sea, si hablas de esto, si nos reconocemos como trabajadores, de alguna manera también estás perdiendo valor en el mercado. Por eso tampoco hay una idea de no expongo cuánto cobro, o mejor no digo, o no hablo de esto, porque eso me quita valor en el sistema que funcionamos. Entonces también estamos como planteando estrategias que responden a un sistema donde quizás sí está esquematizado cómo es el tiempo de trabajo, o trabajas para una institución, pero un artista independiente quizás te juega en contra, aunque tengas mucho deseo o sea, también es pensar dónde nos movemos. Y que, o sea, lo digo porque realmente no es una cosa es trabajar en una institución cultural o trabajar dentro de un museo, que tenés como un patrón al que... Es una asalariado. Claro, otra situación distinta y que no veo tantas posibilidades de generar una conciencia de clase común, es entre los trabajadores artistas independientes que responden a esto del amiguismo o de todas que ahora llamamos relaciones afectivas, pero también a veces esconden otro tipo de capitalismo afectivo. Entonces me pregunto ahí que me cuesta ver sí, yo creo que es difícil esa articulación porque hay personas que, además volvemos a eso, al yo neoliberal artístico, es decir, a mí qué me importa, pues si a mí me va muy bien, ¿qué me importa cómo le vaya a los demás? Ese dumping continuo. Y también si no me va muy bien, no se tiene que notar. Exactamente. Ese es el punto. Porque a la mayoría no nos va bien, porque este medio no que no genera se note. Da dinero a unos pocos a los que compran las piezas, porque después estamos frente a unos compradores que hay mucha diferencia de clase, de poder, de dinero y de valor, o sea, es enorme. Entonces ver qué está pasando entre una gente que produce a muy bajo costo y con todos unos intermediarios y compradores. Que son los que ganan. Claro. O artistas que tienen muchísima visibilidad, mucho capital simbólico acumulado y que no viven de su trabajo. Estoy hablando de gente, a mí me impresionó mucho, por ejemplo, en un seminario donde vino Orlán, que es la conoceréis todos y todas, Orlán, y ella explicaba con casi 70 años que tenía, esto hace unos años, que ella no podía vivir de su trabajo. Que dices tú que para eso te pones cuernos y cosas en la cabeza, que te pones hecho un Cristo bendito, ¿no? Pero a mí me impresionó que una persona como Orlán, que todo el mundo conoce, que sale como en las antologías de la Taschen, ¿no? por hablar en pedestremente, que no viva de su trabajo, o sea, que no monetarice lo suficiente para poder... Ella decía que no podía comprarse una casa, que no podía... O sea, que había meses que no llegaba a fin de mes. Y que efectivamente que no se me note porque tengo que mantener este ritmo de ir a las inauguraciones y estar siempre disponible para que el oligarca de turno en realidad maneje los hilos y me controle, y si quiere, si le caigo bien, el capitalismo afectivo, capitalismo de amiguetes también, si le caigo bien, entonces me compre tal y así puedo vivir 3 meses. ¿Qué clase de trabajo es ese? Con mucha razón mi madre piensa que esto no es un trabajo. A mí me pasa, por ejemplo, que yo trabajo otra cosa paralela donde el acuerdo es claro. O sea, aunque sea precario, pero es claro que es precario y que hay un intercambio por determinada cantidad de tiempo. O dinero, o conocimiento, lo que sea. Sí, creo que... No, que me preguntaba que entre casos así como tan... O sea, es interesante que digas que mejor no vive de eso, porque yo trabajo mucho en la librería y conozco más el mundo de la literatura, que si queréis hablar de precariedad, o sea, yo vivo del arte, porque de la literatura no vivo, y del periodismo tampoco. O sea, yo me tengo que, gracias a los artistas que me quieren, porque yo ahora me voy y me acojo a una residencia de arte, porque no hay y por cómo se está en el mundo tampoco me parece O sea, que pensar en el artista como Orlán también me parece interesante, pero creo que también el arte cada vez es más extraño. O sea, de repente una exposición de arte puede ser un libro. O sea, ¿no? Esto es interesante lo que apuntabas, tampoco hablo del periodismo. Estamos viviendo un momento donde había trabajos que se consideraban trabajos, que se consideraban empleos por los que se pagaba. Yo tengo una sobrina, de hecho 2 sobrinas, una ya lo dejó hace muchos años y otra que ejerce, y que tenían una remuneración y una consideración y se consideraba un empleo, una cosa, soy periodista, todo el mundo sabía lo que, y ahora están empezando a desaparecer. Estamos en un momento, no solo por la robotización, sino porque estamos en un momento donde el horizonte de la empleabilidad va a ser absolutamente
radicalmente cambiado. Trabajos que no consideramos trabajos lo van a ser, bueno, de hecho ya lo son, ¿no? No sé, mi madre no sabe lo que es un community manager y sin embargo existe gente que se gana la vida. Los trabajos salen de ahí ahora. Si Trabajos extraños y otros eso, periodista, que era una cosa, y ahora es como todo el mundo es periodista. Y no creo que tenga nada que ver con el todo el mundo es un artista de Joseph Beuys, ¿no? Y que no se paga por ello, ya no se paga por ello. Con todas las connotaciones además dentro del periodismo que puede tener, ¿no? Creo que hay una desestructuración y ahí esa precariedad gobernanza de desestructurar aquello que estructuraba nuestra vida y no solo a nivel económico, quizá para nosotros no es tan significativo, todavía sigue siendo muy significativo porque cuando alguien te pregunta ¿qué eres? Normalmente contestas con a qué te dedicas, ¿no? Por lo menos en España, ¿no? En el ámbito latino, no sé en otras lenguas qué quiere decir eso. Pero para mi padre, por ejemplo, el trabajo, lo que hacía en la vida, y para mí, que os digo que vengo de una familia de clase trabajadora, que está educada en la ética del trabajo, para mi padre, para mi abuelo, era fundamental tener algo que además de ganarse la vida le permitiera tener una visibilidad social, o sea, estaba estructurada su vida, era axial lo que hacían en la vida, porque además la masculinidad recaía en eso, ¿no? En cómo se ganaban la vida. ¿Y esto hay que acabar con ello o hay que defenderlo? Yo no lo sé. Yo tampoco lo sé. Tampoco lo sé, a veces me sale la cosa así como de decir, pues me cago en la clase trabajadora y menuda mierda es el trabajo y el horizonte del pleno desempleo me parece una cosa buenísima. De hecho ahora estoy empezando un trabajo sobre eso, un proyecto sobre eso, sobre qué va a pasar cuando ya no trabajemos en el sentido que entendemos ahora, qué vamos a hacer con nuestra vida. Y por otra parte, no sé, es que a lo mejor como nos da miedo lo que no conocemos, a lo mejor es fantástico la renta básica y poder, no sé, ahí nacen otras expectativas. Sí, seguramente es mucho mejor que los planes que tiene el capital para resolver este problema de empleabilidad, ¿no? Porque digo, ahí también se abre un horizonte de ya, pero Franco, es que el capital también tiene esos planes, por eso, de darnos una renta básica y que nos quedemos en casa viendo la televisión. Ahí se abre un horizonte de disputa. Ya. Creo ¿Qué hacer con todo también eso? hay que ver la precariedad o la condición precaria como un lugar de empoderamiento, si no es la depresión y claro. el suicidio, no sé. Pero también hay como una cuestión de ver qué modos hay yo creo que de resensibilización, porque digo, también si hay algo que se ha extendido como una especie de metástasis es la competencia entre los individuos precarios, ¿no? Es un individuo creado precario, pero que además se transforma en una especie de sádico frente a cualquier extraño que pueda llegar a disputar su trabajito, ¿no? Esto es extraño, ¿verdad? Claro, porque esta cuestión meritocrática tiene un componente sádico y cruel terrible, entonces ahí también, o sea, creo que es una disputa que se da a nivel político, pero que también se da a nivel, o tendría que darse, o habría que plantearlo a nivel sensible, como pensar otras imágenes y otros escenarios también, ¿no? Porque si no va a ser peor. Desde luego tenemos que empezar a plantearnos más allá del empleo. No sé si del trabajo, pero del empleo seguro. Eso y a veces pienso que la izquierda no deberíamos tener miedo a pensar en el dinero como concepto, porque yo lo he pensado muy poco. Es algo que no he querido hablar, y ahora mira, hay que hacer foros radicales sobre pensar qué es el dinero. ¿Qué es el dinero? Si es algo, porque es una abstracción muy bestia. O sea, el dinero no puede ser solo un debate de la derecha. No puede. Para mí no, ya no. O sea, es como... Y creo que nos estamos quedando un poco atrás con esto. Bueno, es mi percepción. Ahora que estoy como muy... Es que creo que la izquierda entendida en el sentido tradicional está como